¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos. Qué bueno que nos volvamos a ver. Hoy tenemos que hablar de un tema que sin duda alguna tiene a todos los venezolanos sumamente angustiados. Por ello, el gobierno lanza constantemente potes de humo, trapos rojos, diría yo, para tratar de distraer al venezolano de este tema que nos agobia y que no es otro que la inseguridad. Para tratar de distraernos, entonces nos habla de que va a traer espías o sapos de otros países. Nos habla también de bodas fugaces y nos presentan fotos. Dicen que van a perseguir a cuanta persona piense distinto al gobierno y lo hacen. Abren investigaciones a diputados, nombran comisiones, para no tocar precisamente este tema que de verdad agobia a los venezolanos. La última para distraernos es que han instalado o están instalando un sistema antiaéreo poderosísimo que va a proteger al país por las cordilleras, las montañas, por todo su territorio. Como dice el señor Maduro, no va a poder entrar nadie en un solo centímetro de Venezuela. Mientras tanto, cada media hora, un venezolano cae producto de la violencia. La inseguridad no es una sensación, es una realidad, como les decía al principio, que nos golpea y nos golpea. Venezuela se nos ha convertido en un país donde el color de moda es el luto, donde definitivamente nuestras casas se han convertido en trincheras, donde nos da miedo salir cuando cae el sol, porque la oscuridad ayuda precisamente a que impere más violencia. Venezuela es un país de deudos, de huérfanos, de viudos. En eso nos estamos convirtiendo. Póngase cómodo, vamos a hacer una muy breve pausa, porque vamos a estar conversando con un especialista criminalístico, sabe mucho de este tema, es colega y amigo. Él es Javier Mallorca. Su Twitter, @Javier Mallorca, si tiene alguna pregunta que hacerle. Ya venimos. Seguimos, amigos, aquí en 20 minutos y ahora tenemos con nosotros a Javier Ignacio Mallorca, como les decía al principio, criminalista. ¿Qué significa eso exactamente? Eso en otras partes del mundo le llaman ciencia forense. Ah, ok. Y tiene que ver básicamente con la investigación criminal. No desde el punto de vista sociológico o criminológico, sino desde el punto de vista de la identificación de los delincuentes, quienes cometen hechos punibles. Entonces, ¿y tú lo aplicas en el periodismo? Cuando estaba empezando mi carrera, pues decidí que no quería que me engañaran y entonces me puse a estudiar esto precisamente para poder informar mejor. ¿Y ya no te engañan? Un poco menos. Un poco menos. Y cuando tratan de engañarte, tú sabes que te están engañando. Claro, porque y ahora en lo que está ocurriendo en estos días y años, pues el engaño se ve como con mucha más facilidad. Fíjate una cosa, ¿no? Los venezolanos de verdad estamos agobiados. Yo creo que hay 3 temas en el país que de verdad nos golpea y nos pega. Yo personalmente creo que el primero de ellos es la inseguridad, el otro es la escasez y el tercero es la inflación. Hay muchísimos otros problemas, sin duda alguna, ¿no? Pero creo que estos deben estar en la primera fila. La inseguridad, todos somos productos de ella, los que viven en las barriadas populares, los que viven en las urbanizaciones, todo. No sabemos si vamos a volver con vida. Y uno dice que le da miedo la noche, pero también le da a uno miedo el día. No sabe a qué hora puede ser víctima. ¿Cómo están esas estadísticas? ¿Cómo, a mitad de año, porque ya estamos a mitad de año, cómo están las estadísticas de violencia? Podemos hablar de criminalidad, que es como se refiere a eso, esa información que tú estás buscando. Porque la inseguridad es precisamente el estado de ánimo que deriva en buena parte de esa situación de criminalidad. Claro.
En otros países donde el crimen es muy poquito, las cifras de criminalidad son muy bajas, la inseguridad deriva de otras cosas, como por ejemplo el autobús que no llega a tiempo, el tema del terrorismo, que ha generado mucha inseguridad en ciertos países del mundo, pero en el nuestro definitivamente lo que más inseguridad nos causa es que al salir a la calle pues no vayamos a encontrar un delincuente. Así es. Eso está bastante claro. Tenemos, por ejemplo, en Caracas, 16, la última cifra que estábamos manejando, 16,5 muertes violentas, es decir, como no se puede hablar de medias muertes, uno dice 17. Ok, ¿no? claro, es verdad. 17 muertes violentas en Caracas todos los días. Esos son cadáveres que llegan a la morgue. Entonces, cifras extraoficiales, además. Extraoficiales. Levantadas por ustedes. Levantadas, sí. Y por los periodistas. Una práctica bastante depurada que se ha ido adaptando precisamente debido a las restricciones, porque anteriormente, cuando uno hacía la cobertura del tema de sucesos, uno se iba al cuaderno de novedades que estaba allí, en la sala de prensa de Policía Judicial, creo que tú. Yo lo hice varias veces. Y uno revisaba perfectamente cuáles habían sido los homicidios, sí. Incluso eso se actualizaba cada hora. Sí, señor. Y estaban numerados. Pero este tema a partir de 2003, 2004 empezó a ser políticamente muy sensible. Aun cuando el entonces presidente Hugo Chávez como que no le ponía mucha atención porque él sentía que eso le resbalaba y aparentemente tuvo la razón. En el caso de Maduro eso no es así. Y también incluso en los últimos años. ¿Por qué no es así? Bueno, fíjate que sus primeras decisiones tienen que ver con el tema de la criminalidad. O sea que sí les afecta. Claro que les afecta. Y la primera preocupación del venezolano era, según las encuestas más serias, hasta hace 3-4 meses, el tema de la criminalidad y también, como lo decimos en términos coloquiales, de la inseguridad. Pero incluso si tú sumabas las dos preocupaciones que venían después, el tema de la escasez y el tema del desempleo o la inflación, a veces... Sí, bueno, están todos ligados. Suman esas dos cuestiones económicas y no rebasaba el tema de la inseguridad. Imagínate. Es decir, estamos hablando... O sea, que estaba desprendido, pues, el tema... Totalmente. Ahora, fíjate, yo comprendo que la gente dice, bueno, llevamos 21 planes, ¿no? Este es creo que es el 21, tú sabes, 21. El 21 Patria Segura. El 21 nacional. Nacional. Planes puntuales, 21 planes que se han trazado desde el momento en que Chávez asumió el poder, sí, para atacar algunos aspectos de la inseguridad, pero de ellos solamente 6 o 7 han sido de carácter nacional. Ok, está bien, pero... para las cárceles, otro tal. Claro. La pregunta a la que yo iba era, vemos un gran despliegue de guardias nacionales, policías del pueblo, en las calles de Venezuela, sobre todo de las grandes ciudades, vamos a decir así. Pero a mí me da pánico, Javier. Yo de verdad veo una de esas alcabalas y me da más miedo. Ese es un efecto habitual. Con los pavos, por ejemplo. Todo si tú ves a los guardias que están con el AK-103 sí, terciado en el pecho. Y desde que pasó lo que pasó en Coro, a una señora que le cayeron a tiros, 59 tiros con sus hijas, le tengo más miedo todavía. Pero además mataron a un muchacho en La Bombilla, pero además otra gente del ejército le hizo a otro en el Táchira tomar gasolina. Pero además sabemos todo lo que sucedió, por ejemplo, con los muchachos que protestaban en Lara, cómo los torturaron. Entonces, ¿cómo yo le tengo fe a una fuerza armada que está en un Patria Segura cuando lo que conozco es terrible? Como cuando mis hijos me dicen, mamá, me llaman, me están matracando aquí porque no tengo no la licencia, la cosa de conducir médica. Lo tenía vencido, el certificado. Bueno, que lo multen, hijo. No me quiere multar si me llevan preso. Dime. Sí, es muy difícil lidiar con esa situación. Pero lo cierto, Nitu, es que a una buena parte de la población que sin duda no se mueve con los valores que tú estás hablando y que de alguna manera compartimos, sí le causa, sí le ocasiona cierta tranquilidad el hecho de ver a un militar en la esquina. Hay algo cultural allí, hay algo de que muchas personas se sienten desasistidas y bueno, piensan inicialmente cuando el militar se instala que van a estar más seguros.
sin entender que los militares funcionan con un esquema básicamente estático, no tienen movilidad, aun cuando les han comprado muchas motos y tal. Realmente lo que ellos hacen es cuidar el puesto. En la Candelaria, ahí hay una carpa y cuando los vecinos van, ellos le dicen no puedes dejar la carpa sola. No la pueden dejar porque es abandonar el puesto y eso es un delito militar. Entonces ellos podrían ser enjuiciados según los cánones. Entonces, ¿quién nos cuida? Porque si ellos no se pueden movilizar y las policías no tienen el armamento, ni los radios, ni las patrullas, ni las motos que necesitan, y además las están interviniendo, ¿quién nos protege? Ese es un gran problema. Definitivamente Venezuela padece un déficit de policías uniformados. Esa ha sido la justificación para el emplazamiento de las tropas de la Guardia Nacional, del Ejército, en algunos lados incluso de la milicia, según tengo entendido, porque, bueno, de alguna manera hay que suplir ese déficit, ¿no? ese vacío. Y en un principio, anteriormente, incluso antes de que llegara Chávez, a la Guardia Nacional se le utilizaba en trabajo de seguridad ciudadana como auxiliar. Es decir, allí donde se veía una situación de emergencia, pues se enviaba a la Guardia Nacional y por eso es que se llamaba Fuerza Armada de Cooperación, porque estaba para eso, claro, para suplir esas cuestiones. Ese fue el sentido de su creación. Pero esto se ha ido deformando. Lo provisorio se ha convertido en permanente. Para este servidor, este plan Patria Segura no es más que una especie de divise repotenciado. Es decir, es un poco más de lo mismo que se inició en 2010, con más recursos, e incluso con un apoyo político mucho más importante y decidido, porque sin duda alguna uno de los hombres duros del gobierno es Miguel Rodríguez Torres, que es el ministro de Relaciones Interiores. Entonces, con ese respaldo que viene hacia lo militar, esencialmente, pues lo que podemos esperar, a pesar de los temores y perfectamente fundados, Nitu, es que los militares van a seguir en las calles y cada vez en mayor parte del territorio nacional. Nos quedan 2 minutos. ¿Tú crees, o mejor dicho, las cifras que tú manejas, han bajado la criminalidad, la violencia, el Patria Segura? Bajan en los lugares donde están los militares. Y esto es muy importante que se sepa. Cuando se produce un efecto de saturación, que es lo que se ha buscado aquí, que es colocar una gran cantidad de uniformados, vamos a hablar así en términos genéricos, de uniformados en un pequeño sector, el delincuente va al sector que está al lado. Claro. Ya no delinque allí, porque él sabe que los militares probablemente estarán atentos los primeros días. Claro. Ya te entiendo. Entonces se van a la vecindad de al lado, a la ciudad más próxima, e incluso empiezan a analizar cuándo es que los militares se recogen, es decir, se meten en su puesto o se van, como decimos nosotros, franco de servicio, para ellos entonces irrumpir allí y delinquir con la gente que esté en la calle en ese momento. A ver, esto no es sustentable, esto es muy costoso, lo que está haciendo el Ejecutivo. No es una solución que uno pueda percibir que dure más de un año. Aun cuando el divise tiene formalmente 2 años, debemos recordar que en la mitad de ese periodo tuvieron la necesidad de reformularlo, porque son planes sumamente caros. Es decir, mantener un militar en la calle, así sea para esto, cuesta mucho. Y el militar, ni tu disculpa, termina incluso trazando relaciones nocivas con la comunidad. Una de las cosas que se decía, tuve la oportunidad de hacer guardia el fin de semana que hubo la muerte del motorizado en el barrio San José de Petare. Una de las cosas que más enervaba a la gente allí, que más los molestaba, es que ellos veían ya que esto era como el colmo de lo que estaba ocurriendo allí, porque previamente hubo una cantidad de roces entre estos militares que estaban en ese puesto y la comunidad, la gente que va y viene, la matraca que tú señalas, el tema de las alcabalas que enlentecen el tránsito en una ciudad que de por sí es lenta. Claro. Entonces todo esto va generando una situación de rechazo en ese sector. Entonces por eso es que la gente lo primero que hizo cuando vio al muchacho muerto fue arremeter contra el puesto. Así es. ¿Y los militares qué hicieron? Bueno, cerraron el puesto y se fueron. En fin de cuentas, ahí la superioridad lo que les va a decir es, si estaban
en San José y no los quieren allí, bueno, vayan a la parrilla. Imagínense. Para terminar, a tu juicio, Javier, ¿qué debería hacerse? Yo sé que es muy largo, pero 3 puntos que debería hacerse para de verdad bajar los índices delictivos en el país. Con permanencia, con permanencia. El tema de la violencia, ¿no?, que tanto nos preocupa. Sí. Hay recetas que se han aplicado en otras partes con muchísimo éxito. Medellín es una de ellas. Es necesario rescatar la convivencia, eso es algo sumamente importante, rescatar la aplicación de las normas básicas de convivencia. Esto pasa por no orinar en la esquina, por bajar la música, por ejemplo, no hacer cosas. El motorizado que no te lleve por delante. La basura. Eso nos va generando un ambiente mucho más fácil para vivir unos con otros. Después está el tema de la aplicación de las normas. ¿Okay? La ley debe ser aplicada por encima de cualquier cosa. No es que si son colectivos afines al gobierno, vamos a ver cómo los tratamos para que no haya roces. No. Si el señor está armado, sea del color que sea, pues lo metemos preso. Claro. Porque eso es lo que dice la ley. Y le quitamos el arma. Obviamente. Exactamente. Y la inutilizamos, no la reciclamos. Exactamente. Entonces, cuando estas cosas no ocurren, que es lo que está pasando ahorita, uno tiene un planteamiento que uno dice, bueno, en teoría es loable, es aplicable, todos lo apoyamos, pero cuando eso baja a la práctica, se descalifica por completo. Claro. La ley de desarme. Me estás hablando de la ley de desarme, por ejemplo. No solamente el tema del desarme, que es uno de los aspectos, sino también el tema, por ejemplo, de la regulación de la violencia como forma de interactuar con las personas que incluso pueden no pensar igual que uno, pero también... Muy malo lo que hizo el señor Maduro, que le cayó ahí a una señora que no estaba muy de acuerdo con él. Ese es un video que hemos visto todos y salió y dijo, ya va, envalentonado. Eso no se hace. Sí, si el presidente hace eso, cualquier efectivo militar, policial, es capaz de hacerlo con uno. Ahí está el sentido pedagógico del liderazgo. No se ha entendido bien esto, no se entiende desde hace mucho tiempo. Claro. Y yo creo que en eso pues el ejemplo debe cundir en términos positivos y no en términos negativos como está ocurriendo ahorita. Y no se entiende que eso tiene un efecto importantísimo en los niveles de violencia que estamos viviendo ahorita. Así es. Ay, Javier, qué bueno haberte tenido. Son 20 minutos, sí, no es mucho más, pero yo creo que... Te da para mucho. Sí, y yo creo que además las personas están bien consustanciadas y han entendido, sobre todo la importancia de la parte final de que tú has hablado. Hasta que no se aplique la justicia, hasta que el delito, por más pequeño o más grande que sea, quede impune, las cosas no van a mejorar. Tiene que aplicarse la ley, como tú lo has dicho. Gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos en otros 20 minutos, la semana que viene.